Muy bien, buenos días nuevamente. Hoy es 18 de mayo, 18 ya, ¿no? 18 de mayo del 2021 y como están observando en la pantalla, vamos a desarrollar el tema de polígonos, ¿no? Polígonos, triángulos y cuadriláteros, ¿no? Acá sí me voy a valer de las imágenes y las propiedades y teoremas que nos va a proponer el manual, ¿ya? Los que están con su computadora, por favor abran el archivo, el PDF, el teórico, ¿ya? Los que están con su computadora, obviamente los que estamos con celular, pues poco no podemos hacer, ¿verdad? No podemos hacer mucho realmente. Bien, primero vamos a la definición de lo que es un polígono. Aquí está. Poli de muchos lados. Es una figura, ¿no? Cerrada, obviamente, que tiene muchos lados. ¿Ok? Es una figura cerrada que tiene muchos lados. Desde un mínimo de 3 hasta, bueno, hasta un máximo, pues, que la imaginación podría crear, ¿verdad? Ahí observan ustedes un polígono, ¿no? Este, todo polígono tiene un centro, tiene lados, cada lado tiene vértices, ya saben que los vértices son los puntos, que nosotros ya lo representamos por letras mayúsculas, y dentro y fuera del polígono vamos a notar que tenemos ángulos. Eh, este tema pues es bastante amplio, así que les pido por favor concentración. ¿Cuáles son los lados en este polígono? Ahí nos están referenciando, miren, el lado AB, el lado BC, el lado CD, DE, EF y FA. En algunos libros ustedes van a notar que a los lados también lo representa. Por ejemplo, este lado CD y arribita le pone una línea. Nos indica que es un segmento también CD. ¿Ya? En algunos libros, o si ustedes más tarde googlean, va a encontrar así esa referencia, esa información. Los vértices justamente son los puntos, ¿verdad? Donde están las letras mayúsculas. Aquí están esos puntos donde se intersectan, ¿no? Donde se intersectan los lados. Son los vértices, ¿no? Las diagonales. Las diagonales vienen a ser las líneas que se pueden trazar desde un vértice, ¿ya? Hacia otro más. ¿Cómo así? Miren. De acá del vértice B, por ejemplo, hemos trazado una línea al vértice C. Esa es una diagonal, ¿ya? Esa es una diagonal. Podemos trazar varias diagonales. ¿Cuántas? Ya vamos a ver ahorita. Ángulo interior. El ángulo interior, como ahí le está nombrando alfa, es el ángulo que está formando, ojo a esto, la abertura entre entre dos lados, ¿ya? El ángulo interior es la abertura que se forma o que utiliza pues dos lados. El ángulo exterior, el ángulo exterior es el ángulo que se forma, ¿no? Aquí está, este es el ángulo exterior. Es el ángulo que se forma entre un lado y una proyección del otro lado. El ángulo central, como su nombre dice, es el centro, es el ángulo que se forma uniendo pues dos vértices con el centro, el ángulo central. El apotema, el apotema viene a ser el vértice o el lado, perdón, que nace desde el centro y va hacia el punto medio de cualquier lado, ¿no? En este caso, si usted observa, viene a ser justamente esto, ¿no? Este viene a ser nuestro apotema. Siempre está formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Si logramos extender la cantidad de lados de un polígono, ese apotema en un círculo, por ejemplo, se convierte
perdón, se convierte en el radio. El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, si tiene 3 lados, será la suma de los 3 lados. Si es 4 lados, será la suma de los 4 lados. ¿Ok? Muy bien. Les recomendaría que pacientemente ustedes también chequen esta parte teórica, porque nos va a ser muy extenso, pues, ¿no? Muy extenso estar detallando cada uno. Y ahí tenemos, pues, la clasificación de los polígonos, ¿no? Cada uno de los polígonos tiene un nombre. Tiene 3 lados, se les llama triángulo. Si tiene 4 lados, se les llama cuadriláteros. 5 pentágono. 6 hexágono. 7 heptágono. 8 octógono o octágono. 9 nonágono. 10 decágono. 11 endecágono. 12 dodecágono. 15 pentadecágono y 20 icoságono. Hay otros con muchos lados que tienen nombres en particular, pero los demás ya tienen un nombre genérico. Por ejemplo, si formas un polígono de, digamos, no sé, 25 lados, entonces se va a llamar polígono de 25 lados. Ya no tiene nombre propio, ¿ya? Los que ustedes están viendo ahí son los que tienen nombre propio, ¿no? El nombre del polígono va a depender, pues, de el número de lados que tiene. Si no está en la lista, ya se generaliza simplemente como polígono de tantos lados. Bien, continuamos. Y acá pues tenemos los distintos tipos de polígonos, ¿no? En los polígonos que nosotros vamos a detenernos a estudiar son aquellos cuyos lados tienen la misma medida, cuyos ángulos internos tienen la misma medida. Se llaman polígonos regulares. ¿Ya? No nos vamos a interesar en los otros demás polígonos, se llaman polígonos regulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen la misma cantidad de lados y, perdón, la medida de sus lados es la misma, ¿no? Entonces, si tiene 10 lados, los 10 lados tienen la misma medida, ¿no? Y se da esta propiedad en todos los polígonos, ¿ya? En todos los polígonos regulares se da esta propiedad. ¿Cuál es esa? Que n, que representa el número de lados, es igual al número de vértices, que es igual al número de ángulos internos, y esto a su vez es igual al número de ángulos externos, y esto a su vez es igual al número de ángulos centrales. Se comparte esa igualdad, ¿ya? Entonces, si tiene 10 lados, entonces va a tener 10 vértices. Si tiene 10 vértices, va a tener 10 ángulos internos. Entonces va a tener 10 ángulos externos, 10 ángulos centrales. Se va a compartir esa propiedad. No nos vamos a interesar en los demás tipos de polígonos. Ustedes ya lo leen, si tienen más referencia, ¿ya? Para no generar confusión. Y acá a veces algo que confunde en temas de matemática: la palabra inscrito y la palabra circunscrito, ¿ya? ¿Qué significa inscrito? La palabra de inscrito tiene que ver mucho tiene que ver con un círculo, ¿ok? Por ejemplo, en esta primera figura, ustedes observan que un círculo, dentro del círculo está un pentágono. Entonces yo puedo decir que el pentágono o ese polígono está inscrito dentro de la circunferencia, ¿ya? ¿Qué significa la palabra inscrito? Que dentro está la figura. Y acá, miren, acá, ahí, en lo contrario, circunscrito, ¿no? ¿Qué significa eso? Que esa figura, el pentágono o el polígono, está circunscrito a una circunferencia. Inscrito dentro, circunscrito fuera, ¿no? No olvidar, la palabra inscrito significa que estoy dentro de un círculo. La palabra circunscrito significa que estoy fuera de un círculo. ¿Okay? A veces esas palabras como que tienden a confundir. Muy bien. Y estas son las fórmulas que debemos manejar, ¿ya? Estas son las fórmulas que debemos manejar. En todo polígono regular, ¿no? En todo polígono regular, el total de diagonales está dado por esta fórmula.
¿Qué significa eso? Que n es el número de lados. Entonces, si yo tengo un polígono y quiero saber cuántas diagonales voy a tener en total, entonces utilizo esa fórmula. ¿Ok? Utilizo esa fórmula. Si quiero saber la suma de los ángulos internos, es esta fórmula de acá. Si quiero saber la suma de los ángulos externos, solamente sé que es 360 grados. Si quiero saber una medida de un ángulo interno, utilizo esta fórmula. Si quiero saber cuánto mide un ángulo central, utilizo esta fórmula. Y un ángulo exterior también con esta fórmula. Mucho tiene que ver, mire jóvenes, con el número de lados. Siempre estamos utilizando en todas las ecuaciones el valor de n, ¿no? Donde n viene a ser justamente n viene a ser el número de lados del polígono, ¿ya? Así que este formulario tiene que estar a la mano, ¿ya? Cuando vamos a desarrollar nuestros casos, nuestros ejercicios, y cuando vayamos a desarrollar las evaluaciones. Tiene que estar a la mano, necesariamente tiene que estar junto a nosotros para poder pues desarrollar los casos, no tampoco vamos a tratar pues de desarrollar pues apelando a nuestra memoria. Puede fallar nuestra memoria, no somos perfectos. Bien, voy a proponer un caso de un ejemplo de esta parte del tema de polígonos. Atentos, por favor. A ver, ahí está, miren. Vamos por otro más fácil. A ver, un ratito. Aquí está. Ya voy a compartirles. Por acá la vamos a poner. A ver, ahí está. Bien. Ahí nos dice, este es un caso extraído del libro de trabajo, ¿ya? Nos dice ahí, ¿cuántos lados tiene un polígono? Si la suma, ¿no? Si la suma de sus ángulos interiores es 3240 grados sexagesimales. Muy bien. Entonces, nos dice el número de lados. En todo polígono, el número de lados está representado por el valor de n. N es el número de lados. ¿Ya? Eso nos piden. Pero nos da un dato. Que la suma de sus ángulos internos es igual a 3240 grados sexagesimales. Muy bien, hasta ahí va acá. Entonces, yendo a nuestros formularios, ¿no? Que hemos mostrado, nuestras fórmulas que hemos mostrado, vamos a buscar una fórmula que me indique la suma de los ángulos interiores. ¿Cuál de ellas será? A ver, voy a aplicar un zoom acá. ¿Cuál de estas fórmulas será? Necesito la fórmula o ecuación que me indique la suma de los ángulos interiores. Observen bien, por favor, dígame, mientras voy degustando un delicioso café. Los ángulos interiores es igual a 180 grados menos el número de lados entre los números de lado. Observen bien. Mejor vamos a numerar, ¿ya? Yo tengo... Caramba, ¿por qué te mueves? La 4, profe. De la 1, ángulos interiores. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál de esas? Tito dice la 2. ¿Qué piensan los demás? Porque en el enunciado nos habla de suma de ángulos interiores. Ah, pues la 4.
La 4 propone el compañero Peter. Ángulo interior. Si retornamos acá a nuestro enunciado, ahí está, nos habla de suma de ángulos internos o interiores. ¿Cuál es la ecuación o fórmula que me habla de la suma de ángulos internos? Primero, profe. La primera. Pero la primera dice total diagonal, dice ahí. La 4 es solamente, en la 4 es ángulo interior, no dice suma. ¿No creen ustedes que sería la fórmula número 2? Sí, profe. Ahí dice claro, ¿no? Dice el 2 es suma de las medidas de los ángulos internos. Justamente lo que me están diciendo en el enunciado. ¿A qué lo fórmula entonces? 180 por n menos 2, ¿verdad? Entonces justamente esa fórmula vamos a aplicar entonces, ¿no? En la fórmula nos dice, fórmula, ecuación, como quieran llamarlo, que la suma de ángulos interiores es de 180 por n menos 2, donde n, no se olviden, es el número de lados. Muy bien, entonces ya tenemos esa medida, ¿verdad? Entonces 180 por n menos 2, acá vamos a por n menos 2, es igual a 3240 grados sexagesimales. Entonces, es 180 grados. Ese 180 que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿correcto? Caramba, es ese pulso, hombre. Ahí está. 180. Apóyenme por favor ustedes y díganme, ¿no? ¿Cuánto es 3240 entre 180? Yo sé que están usando sus calculadoras. Desde acá les veo. Ya, de una vez díganme ustedes. 18, profe. 18. ¿Qué capacidad tiene ese alumno? De inmediato lo ha hecho. 18. 18, profe. Pero ya no son grados porque ya se eliminan acá los grados sexagesimales, ¿verdad? Ya se eliminan. Entonces, si quiero saber el número de lados, ese número 2 que está restando va a pasar a sumar, ¿cierto? 18 más 2. Y 18 más 2 es 20. Entonces, ese polígono tiene 20 lados. ¿Cómo se le llama al polígono que tiene 20 lados? Ya nos hemos olvidado, yo también. Es humano olvidarnos. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 20 lados? Icoságono, ¿verdad? Entonces el resultado es un icoságono, ¿no? 20 lados. 20 lados. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Difícil? Yo quiero que trabajen así, de esta manera, ¿ya? La teoría en este tema es muy extensa, ¿ya? Se pueden sentir abrumados, por eso estoy enfocándoles en lo que se necesita. Tampoco van a ser ustedes matemáticos. La teoría es muy extensa en este tema. Entonces vamos a enfocar lo que necesitan. Según el enunciado, vemos las fórmulas que tengo, me conviene utilizar esto y aborda el caso. ¿Preguntas acá? Albert, Luigi, ¿estás hablando? No te escuchamos, Luigi. ¿Quieres hacer alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Te escucho. No, solo hay que darnos cuenta. Hay que leer bien nada más. Correcto. Para el tema de polígonos, ojo, para el tema de polígonos, siempre o casi siempre nos vamos a buscar el número de lados o calcular un valor teniendo en cuenta el número de lados. Sn es importante, ¿ya? En el tema de polígonos, porque esta unidad, ojo, esta unidad, a ver, déjenme mostrarles la unidad. Esta unidad son como 4 temas en uno, perdón, como 3 temas en uno. Polígonos, ¿no? Dentro de los polígonos, el triángulo y los cuadriláteros. Primero, ahorita estamos con los polígonos. ¿Cuántas fórmulas hay en los polígonos? Bueno, en las fórmulas hay 6 y... sí, con esto es suficiente, ¿ya? Con esto es suficiente, que venga después ya será más especial. Estas 6, ¿ya? Estas 6. Ok, todavía no llegamos a triángulos. Muy bien. A ver, para ir calentando la mente,
les propongo que ustedes resuelvan este caso, ¿ya? Es parecido al anterior que acabamos de resolver. Caramba, cómo se mueve esta pantalla. ¿Ya? Pero obviamente con datos distintos. Les doy 5 minutos. Hemos esperado su participación. Vamos a comprobar entonces el resultado. Acá nos dice que debemos calcular el número de lados de un polígono sabiendo que la suma de sus ángulos internos es 720 grados, ¿no? Entonces no es mismo, ¿no? Nos dan el dato de que la suma de sus ángulos internos es igual a 720 grados. Pero también conocemos que esto, la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2, que sería igual a 720 grados. Entonces ese 180 que está multiplicando obviamente pasa a dividir. ¿Y cuánto le sale a ustedes al dividir 720 entre 180? ¿Cuánto? 6, profe. 6, ¿no? Entonces n, ese 2 pasa a sumar, n es igual a 8. Entonces el polígono tiene 8 lados. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 8 lados? Octágono. Octágono, profe. Octágono, ¿verdad? 720 entre 186. Claro. Es 4, profe, 4 es. Ah, es 4. Ya decía yo. Vamos a arreglar. Acá es 4. Hay que arreglarle. 4. Más 2, 6, ¿no? Ahora sí. Nuevamente pregunto, el polígono que tiene 6 lados, ¿qué nombre tiene? Hexágono. Hexágono, ¿verdad? Sí, es un hexágono entonces. Hexágono. ¿Alguna consulta acá? En este caso. ¿Ninguna? No, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Voy a proponer ahora otro caso. Mediante que voy proponiendo los casos, voy reforzando el contenido teórico, ¿no? Para no abrumar con tanta teoría. Al final no veamos pues la aplicación. Ok. Permítame extraer entonces del libro de donde está ejercicios de autoestudio. Ya, de ahí de ejercicios de autoestudio hay un caso por acá que me parecía interesante. A ver, ahí está, es este justamente. Permítame hacer un recorte. Ahí vamos por acá. A ver acá, atentos, ¿ya? Atentos. Dice ahí, el triángulo ABC es isósceles. Hallar la medida del lado AC. A ver, en los triángulos, bueno, sabemos que pues no es un tema nuevo los triángulos, ¿no? Los triángulos son figuras geométricas, es un polígono también, ¿ya? Pero cuando no mantiene la igualdad de sus lados, hay tipos de triángulos, ¿ya? Entre estos tipos de triángulos nosotros vamos a ver, uno de ellos es el triángulo isósceles, ¿no? ¿Qué es el triángulo isósceles? Acá está, mire. Clasificación de los triángulos de acuerdo a sus a la medida de sus lados. Equilátero, isósceles, escaleno. ¿Qué es un triángulo equilátero? Sus 3 lados son iguales y sus 3 ángulos son iguales. ¿Ya? Y se da esta propiedad, ¿no? Que la altura es igual a raíz cuadrada de 3 por L entre 2. ¿Qué es un triángulo isósceles? Un triángulo es isósceles cuando 2 de sus lados son iguales.
y dos de sus ángulos también son iguales. En cambio, la base, ¿no?, es distinto, ¿no? La base es distinto. Entonces, ¿qué se puede presentar ahí? Bueno, como pueden ver, la base, cuando desde un vértice se traza una altura, forma 90 grados y parte en la mitad, o sea, formaríamos dos triángulos gemelos, ¿no? Y un triángulo escaleno es un triángulo en el cual los tres lados son distintos y los tres ángulos son distintos. ¿Ok? Repetimos. Según la medida de sus lados, los triángulos pueden ser, ojo, equilátero, donde los tres lados son iguales y tres ángulos son iguales, isósceles, donde los dos lados son iguales y dos ángulos son iguales, y escaleno, en donde nada es igual, todos son distintos, ¿ok? Entonces, yendo a nuestro caso, vamos acá nos dicen, el triángulo ABC es isósceles. Muy bien. Hallar la medida del lado AC. Hallar la medida del lado AC. Entonces, y efectivamente, si es isósceles, vamos a graficar un triángulo acá, ¿ya? A ver si me ayuda acá el programita este. Ahí está. Si es isósceles, quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo. Correcto, ¿verdad? Acá vemos 37 grados. 37 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Que este lado es igual a este lado. Este de acá es igual a este lado de acá. Entonces, si acá vemos que mide 25, este también va a medir 25. ¿Sí? Porque es isósceles, me están diciendo. Muy bien. Luego veíamos en la teoría de que aquí trazaba, caramba, ojalá que me apoye el pulso, acá trazaba una línea recta que le dividía prácticamente en dos triangulitos, ¿no? Con la misma medida. Entonces, como no sé cuánto mide, le voy a poner a esto X, le voy a poner a esto X, ¿verdad? X. Vamos a dibujarle mejor, ¿no? Muy bien. Entonces, si esto mide 37, ¿ya? 37 más 37, ¿cuánto es? Jóvenes, 37 más 37, ¿cuánto es? 74, profe. 74. ¿Cuánto le falta a 74 para que sea igual a 180? Profe, ¿por qué estás haciendo eso? Señores, en todo 106. en todo triángulo, la medida, la suma de sus tres ángulos internos siempre da 180 grados. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto vale este ángulo, entonces este ángulo será igual a 180 menos 2 veces alfa. Lo mismo que estamos haciendo acá. Tu compañero me dice 106, ¿sí? ¿106? Sí, profe, 106. Ya, todo esto mide 106. ¿Y la mitad de 106 cuánto es? ¿Cuánto es la mitad de 106? 50. 53. Y esto también va a medir 53. Fíjense, hemos formado dos triángulos rectángulos notables, ¿no? En donde voy a tener 37, la hipotenusa 25, el otro lado 53. Y acá debemos recordar, ¿cuál es la razón trigonométrica que utiliza la hipotenusa y el cateto adyacente? Recuerden, por favor, ¿cuál es una de las razones ¿Cuál es una de las razones trigonométricas que utiliza la hipotenusa y el cateto adyacente?
Si ustedes se dan cuenta, prácticamente hemos formado dos triángulos iguales, ¿verdad? Entonces, basta calcular en uno para saber en otro. Entonces tengo 37 grados aquí, acá tengo 37 grados, concéntrese por favor. Y de este 37 grados tengo su cateto adyacente y tengo su hipotenusa. Entonces deben buscar ustedes una razón trigonométrica que utilice la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿no? ¿Cuál es esa? Seno, profesor. La razón seno utiliza el cateto opuesto. No nos interesa el cateto opuesto, nos interesa el cateto adyacente. Entonces puede ser coseno, ¿verdad? Coseno de 37 grados es igual a, ¿no?, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente en ese triángulo? El cateto adyacente, ¿cuál vendría a ser? X. Y la hipotenusa es 25. Ahora, por favor, todos desempolven sus formularios y díganme cuál es el coseno de 37 grados. Ustedes tienen en su formulario el coseno de 37 grados. Necesitamos ese valor ahora. Vamos, búsquenlo por favor. ¿Cuál es el coseno de 37 grados? Tema de trigonometría básica que hemos pasado. ¿Cuál es el coseno de 37 grados? Nada. 4/5, profe. 4/5. ¿Ya? 4/5 igual a X entre 25. ¿Ok? Entonces, ese 25 que está multiplicando, perdón, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Sacamos quinta, ¿no? Sacamos quinta. Quinta 1, quinta es 5. Y 5 por 4, ¿cuánto vale X? 20, ¿verdad? 20, muy bien. Y como estamos trabajando en centímetros, 20 centímetros. Muy bien. Pero no hay 20 centímetros, profe. No, pues, es que nos piden calcular el lado AC. ¿Cuánto medirá el lado AC? Si esto mide 20, este también mide 20. ¿Cuánto medirá el lado AC? 40. 40, muy bien. Porque es la suma de esos dos valores de X, ¿verdad? 20 más 20, 40. Resumiendo, aquí hemos utilizado la propiedad de triángulo isósceles para hacer esta división. ¿Ok? Crear dos triangulitos, ¿no? Porque son los mismos triángulos. Y luego nos hemos topado, si ustedes miran cualquiera de los dos triángulos, con un triángulo rectángulo notable, el de 37-53. Entonces utilicé en la razón coseno, porque utilizaba el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿no? Valor que ya teníamos, el cateto adyacente era X y la hipotenusa era 25. El compañero nos ha compartido ahí en la tablita que ha copiado hace mucho tiempo que el coseno de 37, ¿no?, el coseno de 37 es 4/5. Y luego pues salió una ecuación donde ya obteníamos el valor de X, que era igual a 20. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Ojo, no es para nada complicado. Si si lo pones a analizar, prácticamente hemos utilizado conocimientos del tema de trigonometría básica. ¿Pregunta? Bien. A ver, ustedes van a hacer lo mismo en este triángulo. El mismo enunciado. ¿Ya? El mismo enunciado. Permítame copiar el enunciado. A ver. Carambas. Ahí está.
está, muy bien. Es lo mismo, ¿ya? Acá vamos a calcular la medida del lado AC. Es igualito si ustedes se dan cuenta. Es más, para no generarles estrés, voy a hacer un recorte de lo que acabamos de hacer. ¿Ya? A ver. Lo que acabamos de hacer. Aquí está. Y este recorte les voy a compartir en nuestro chat. ¿Ya? Ahí está. Les voy a enviar. Estoy enviando ya. Y por favor, concéntrense. Prácticamente lo mismo vamos a hacer ahorita aquí. Les doy 7-8 minutos, ¿ya? Concéntrense ahí. Vamos, compartan su resultado. Los compañeros Ángel, de Piero, de Tito y de Andy Peter, ¿verdad? Muchos coinciden en el resultado, ¿no? Es el mismo procedimiento. Obviamente los valores a calcular son distintos, ¿no? Son distintos porque en el caso anterior eran 25, si no me equivoco. Entonces acá lo mismo, ¿verdad? Si es un triángulo isósceles, entonces esto es 30. Acá formamos 90 grados, aunque no parezca, el pulso no ayuda. Entonces este sería 53 y este es 53, ¿verdad? Entonces necesitamos este valor, nosotros le poníamos X, ¿no? Entonces la razón que utilizamos es la razón coseno, ¿no? Coseno de 37 es igual a, en este caso, X entre 30. Coseno de 37 era 4 quintos por 30 igual a X. Quinta 1, quinta es... ¿Cuánto es quinta ahí? 6, ¿verdad? 6. Entonces X es igual a 6 por 4, 24, ¿no? En este caso 24 centímetros. Esto mide 24 entonces, y esto mide 24. 24 más 24, ¿cuánto? 48, ¿verdad? 48. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Se está entendiendo? ¿Está fácil? Más o menos a media caña. Yo quiero que me pueda explicar de nuevo por qué se usa coseno y en qué ocasión se usaría seno. Coseno, ¿por qué estamos utilizando acá la razón coseno? Porque en ambos triángulos el valor del cateto adyacente es lo que quiero calcular y el valor de la hipotenusa ya lo tengo. ¿Por qué no me conviene utilizar seno? Porque al utilizar seno estaría ubicándome en este lado y no nos interesa realmente ese lado, esa es la altura en ese triángulo. No nos interesa, no nos piden calcular eso. Si nos pidieran de repente, ahí sí, no habría problema. Pero no nos piden calcularlo. Entonces, si no nos piden cálculo, pues simplemente nos conviene utilizar la razón coseno. También ustedes hubieran utilizado la otra razón que utiliza el cateto adyacente y la hipotenusa, la razón secante. También hubieran llegado al mismo resultado, ¿no? Hubieran llegado al mismo resultado, tanto con coseno como con secante hubiesen. Pero ¿por qué no tangente? Cualquier razón trigonométrica que utilizara este lado de aquí no nos serviría, porque no estamos queriendo calcular justamente ese lado. Lo que queremos calcular es el cateto adyacente, porque si tendremos una medida de cateto adyacente ya podremos tener las dos medidas, porque se trata como ustedes han podido observar de un triángulo isósceles, ¿verdad? De un triángulo isósceles. ¿Alguna otra consulta? Bien, voy a proponerles entonces otro caso similar. Voy a resolverlo utilizando la teoría que tenemos acá. Estoy filtrando la teoría porque hay bastante, eso sí. No, la intención tampoco es que ustedes se sientan abrumados, ¿no? Porque sí es fácil de repente con tanta información sentirse abrumado. Vamos, simplemente lo que necesitamos utilizamos, ¿no? Lo que no necesitamos hay que esté de adorno, pues algún día se ha de utilizar. Bien, ahí está. Como pueden leer aquí, nos dice, en el triángulo ABC, hay un triángulo grandote que es ABC, ¿no?
M es el punto medio de AC. Ahí está el M. Si es punto medio, quiere decir que este segmento de acá es lo mismo que este segmento de acá, ¿no? Para algo es la mitad, ¿verdad? Muy bien. Si BM es 10 centímetros, o sea, todo esto vale 10 centímetros. Si BM es 10 centímetros, calcular BC. O sea, este nos piden calcular. Este segmento BC, esto nos piden calcular. Bien, como no sabemos las medidas, vamos a poner letras, pues, ¿qué les parece? Esto yo le voy a poner, digamos, X, muy bien. Y como estos dos lados son iguales, le voy a poner Y. Y este también va a ser Y. ¿Ok? Muy bien. Pregunto, el triángulo grandote, ¿qué tipo de triángulo es? El triángulo ABC, ¿qué tipo de triángulo es? Ahorita está así echadito. Pues si se fijan, ¿qué tipo de triángulo es el grandote? Observen bien, por favor. El grande, el triángulo ABC, ¿qué tipo de triángulo es? Fíjense en una medida de sus ángulos. Observen bien, por favor. Triángulo, rectángulo. Correcto, Tito, es un triángulo rectángulo. ¿Por qué dice Tito que es un triángulo rectángulo? Observen ustedes, por favor. ¿Por qué sería un triángulo rectángulo? Si yo, Tiene dos partes. un triángulo rectángulo es aquel, no olviden por favor, cuyo uno de sus ángulos mide 90 grados. Y justamente aquí, en el vértice B, si ustedes observan, ¿ya? En el vértice B está justamente la medida de 90 grados, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Lo observan? No lo observan. A ver, voy a tratar de pegar el mismo triángulo y voy a tratar de rotarlo. A ver si me permite rotarlo. Ahí está. Ahí está. Sí, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo, ¿no? Así visto desde otro punto, desde otra óptica. ¿Lo notan o no lo notan? ¿Cuál sería? Sí, profe. Sí, profe, se nota. ¿Cuál sería la hipotenusa? M. ¿Ah? M, profe. No. ¿Qué lado sería la hipotenusa? Eh, 16, muy bien, ese es el cateto. La hipotenusa es el lado más grande. ¿Cuál es? El lado más Y el grande. lado aunque está la M, profe. Ya, pero ¿cómo le pueden nombrar ese lado? Utilicen los vértices. Sí, pero la hipotenusa sería A y C, profe. Correcto. La hipotenusa vendría a ser A y C. A ver, vamos a poner A y C la hipotenusa, ¿no? Entonces acá le hemos puesto acá el valor de Y, le hemos puesto el valor de Y, correcto. Y a este lado BC le hemos puesto el valor X y esto mide 10 centímetros. Así estamos trabajando, ¿ok? Así estamos trabajando, visto desde otra óptica, ¿correcto? Entonces, justamente el valor que nos piden calcular es un cateto, ¿no? Justamente el valor que nos piden calcular es un cateto. Regresando a la teoría, vamos a ver la teoría acá. En las propiedades de un triángulo rectángulo, vamos a ver. Hay un montón de propiedades. ¿Ya? Aquí está. En el triángulo rectángulo se da estas propiedades. Miren ustedes, ¿no? Miren, desde el ángulo de 90 grados se está trazando, ¿no? Una perpendicular. 90 grados. Okay, es una de las propiedades. Vamos a buscar qué propiedad me puede servir. Ayúdeme a buscar triángulo rectángulo. Aparte, ¿dónde está el triángulo rectángulo? Hay un montón de propiedades. El clave es saber utilizar
¿no? Bueno, saber elegir, pues, cuál nos va a servir. Y esta es la que nos va a servir, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la que nos sirve. Está igualito, miren, ve. Triángulo rectángulo. Desde el vértice que tiene 90 grados se está trazando una mediana, o sea que le está partiendo en la mitad, ¿no? Voy a pegar nuevamente mi triángulo. Carambas. Ahí está. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Pues de otra óptica, miren. ¿Correcto? ¿Sí? Se traza la mitad. Acá dice esto vale K, entonces esto vale lo mismo, esto vale lo mismo, y también esto vale lo mismo. Solo que en el dato me dicen que acá vale 10, esto vale 10, y esto vale 10. Ajá. ¿No? Estamos utilizando esto, ¿ah? Y eso me sirve aquí en mi triángulo, ¿no? Entonces y vale 10, y vale 10, ¿no? Y si le quiero ver desde esta perspectiva, esto vale 10, esto vale 10. Profe, ¿por qué no entiendo? A ver, concéntrate. De todas las propiedades, estamos utilizando esta. Esta de acá, la número 8. ¿Por qué? Porque es la que se asemeja al caso, pues, ¿no? Desde el ángulo que tiene el 90 grados, se está trazando una mediana. ¿Qué es una mediana? O sea, un segmento que parte al otro lado en dos iguales, ¿no? Y según esta propiedad, ¿qué nos dice? Que la medida de este es igual a este, que es igual a este. Y justamente en el caso, en el enunciado, nos dan esta medida que vale 10. Y aplicando esa propiedad, entonces esto también vale 10. Y eso también vale 10. Y esos valores me sirven. ¿Dónde? Aquí. ¿No? Me sirven acá. Entonces, ya puedo saber cuánto mide, ¿no? Mi hipotenusa. ¿Cuánto mide mi hipotenusa? ¿Cuánto mide mi hipotenusa? O sea, ¿cuánto mide todo esto? Miren, el lado AC. Este lado, ¿cuánto mide? 20, muy bien. Entonces, en este triángulo rectángulo ya tengo la medida de la hipotenusa, 20 centímetros. Ya tengo la medida de un cateto, 16 centímetros. Quiero calcular este cateto, X. ¿Cuál es el teorema que puedo utilizar? El teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Justamente ya tengo el valor de la hipotenusa que vale 20. Ya tengo un cateto que vale 16. Me falta calcular el otro cateto que le hemos puesto X. Y ahí está, ¿no? Calculando acá sería 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado igual a X al cuadrado. Aplicando una propiedad sería acá 20 menos 16, 20 más 16 igual a X al cuadrado. 20 menos 16 es igual a 4. 20 más 16 es igual a 36, igual a X al cuadrado, ¿no? Entonces acá tengo raíz cuadrada de 4 por 36. Por propiedad yo sé que esto es raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 4 es 2, de 36 es 6. Por lo tanto, entonces tengo acá 6 por 2, 12. El valor de X es igual a 12. 12 centímetros. Profe, tan complicado, no te hagas bola, ¿ya? No te hagas bola. Si tú no quieres hacer todo esto, simplemente calcula 20 al cuadrado, calcula 16 al cuadrado, réstale y saca su raíz cuadrada y vas a obtener lo mismo. ¿Ya? Vas a obtener lo mismo, no te hagas problema ahí. O sea, me refiero, no te hagas problema en los cálculos que he hecho desde acá hasta acá. Tranquilamente tú pudiste haber sacado acá 20 al cuadrado, luego restarle 16 al cuadrado, te iba a salir 144. Y luego voy a calcular raíz cuadrada de 144. Este procedimiento que he hecho abajo me ha servido porque no tengo calculadora a la mano. ¿Ok? Si tú tienes calculadora a la mano, ahí está, lo puedes calcular de esa manera. Muy bien. ¿Alguna consulta? Profe, disculpe, Ujú.
que mi internet estaba un poco lento, ahí estaba que se cargaba y no escuché nada de lo que te explicaba. Mira, en este caso hemos utilizado la propiedad número 8 del manual, en el que nos dice si el vértice de 90 grados de un triángulo rectángulo se traza una mediana, quiere decir de que los tres lados son iguales, tanto las dos partes como la medida de la mediana. Entonces esa propiedad hemos utilizado para decir si esto vale 10, entonces vale 10, vale 10, la hipotenusa entonces del triángulo vale 20. Acá le he representado de otra manera para que puedan ver en perspectiva el triángulo rectángulo. Entonces ya tenemos el valor de la hipotenusa, 20. Ya tenemos el valor del cateto, 16. Aplicando el teorema de Pitágoras, llegamos al valor del otro cateto. Nada más, ¿no? Nada más. Eso era todo. ¿Ya? A ver, les voy a proponer un caso similar. ¿Ya? Pero obviamente como ya a nuestro estilo, con valores distintos, ¿ya? Donde van a aplicar los mismos cálculos, las mismas fórmulas, pero con distintos valores. Para mejorar su entendimiento, voy a hacer un recorte de esta parte, ¿ya? Voy a hacer un recorte de esta parte. Voy a hacer un recorte de esta parte. Y ese recorte los voy a compartir en nuestro chat. Ahí está, ¿ya? Y les propongo desarrollar este caso. Es similar, ojo, no estamos redescubriendo la pólvora acá. Es similar, o sea, es parecido, van a aplicar la misma propiedad, el mismo procedimiento, pero obviamente los valores son distintos, ¿no? Caramba, es muy grande está. Un poquito más chiquito. Un poquito más chiquito. Muy grande. Ahora sí, muy bien. Les doy 7 minutitos. Muy bien. A ver, aplicando lo mismo, ¿verdad? Entonces, si nos dice que esto vale 5, entonces esto también va a valer 5, esto vale 5, entonces la hipotenusa en total vale 10. Entonces la hipotenusa, que sería 10, igual nos piden calcular este lado, le pongo x, ¿no? Igual a 8 al cuadrado, x más x cuadrado. Entonces x va a ser igual a 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. X es igual entonces 10 menos 8 es 2, 10 más 8 es 18, 18 más por 2 36, y raíz cuadrada de 36 es 6, ¿no? ¿Sí? ¿Así le sale? ¿No le sale así? Sí, profe. Muy bien. Pero ¿por qué sale 18? Bueno, yo estoy acá aplicando una propiedad de esta propiedad de a menos b al cuadrado. Estoy haciendo a más b por a menos b. Esto facilita cuando no tienes calculadora. Pero si tienes calculadora normal, 10 al cuadrado es 100, 8 por 8 es 64. 100 menos 64 es 36, mira, el mismo resultado. Entonces no te preocupes por ese lado, ¿ya? Si lo estás haciendo así a modo aritmético con calculador, va a salirte lo mismo. Entonces el valor de x es igual a 6, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras. Nada más. Bien. Ahí está, profe. Pasemos a lo último. Concentración nuevamente. Hay una propiedad en los triángulos. Voy a dibujar mi triangulito acá, ¿ya? Esperemos de que me ayude la inteligencia artificial. No, me ayudó la inteligencia artificial de este software. Qué malvado. A ver ahí. Ahora sí, muy bien. Tengo acá. Si este es alfa, esto es beta, esto es tita, ¿no? Los ángulos interiores de un triángulo normalmente se forman así, ¿ves? Prolongando el lado. Entonces acá tendría un ángulo, ¿no? Un ángulo exterior. Vamos a llamarle a este ángulo omega, ¿ya? La propiedad nos dice que
el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes. Profe, ¿cómo es esto? Entonces omega es igual a la suma de los ángulos internos que no están pegados a él. El que está pegado a él es teta, entonces va a ser alfa más beta. Por ejemplo, si quiero proyectar otro ángulo acá, miren, proyecto acá este lado, ¿ya? Entonces acá tengo un ángulo, vamos a llamarle gamma. ¿A qué sería igual el ángulo gamma? Igual a la suma de los ángulos que no están pegados a él, o sea, alfa más tita, ¿verdad? Esa misma propiedad voy a utilizarlo acá, ¿ya? Aquí. Acá nos piden calcular el ángulo X, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, el ángulo X justamente viene a ser el ángulo externo del triángulo pequeño, ¿sí? Entonces el ángulo X va a ser igual a 2 alfa más alfa. ¿Por qué, profe? Porque si ustedes se fijan en el triángulo pequeño, en este pequeño, sus ángulos internos son estos y su externo viene a ser X, ¿no? Entonces el valor de X es igual a 3 veces el valor de alfa. El problema es que no conozco el valor de alfa. Pero si nos fijamos en el triángulo más grandote, ¿no? Sus ángulos internos son estos y son estos. Entonces 120 grados va a ser igual a la suma de 3 alfa más 2 alfa, que viene a ser justamente el primer ángulo, más 2 alfa más alfa, que viene a ser el segundo ángulo. Si sumamos esto, 2, 5, 7, 8, acá tendríamos 8 alfa, ¿verdad? A ver, 5, 6, 7, 8, correcto. Igual a 120. Ese 8 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Apóyenme ustedes, ¿cuánto es 120 entre 8? ¿Será 15? ¿Sí? 5, 8, 40, 8, 15, ¿verdad? Muy bien, entonces alfa es 15. Por lo tanto, ya tengo el valor de X. El valor de X es 3 por alfa. O sea, 3 por 15. 3 por 15 es 45. Listo. Facilito. ¿Qué he tenido que utilizar? La propiedad de que la suma de los ángulos interiores es igual a un ángulo externo. Nada más. ¿Ya? Esa propiedad he tenido que utilizar. Correcto. No tienen por qué complicarse más, ¿no? Simplemente notar de que, voy a compartir este recorte en nuestro chat, ¿ya? Notar que los ángulos internos, los ángulos externos, acá como he explicado, es igual a la suma de los ángulos, este es alfa, esto era tita, ¿no? Es igual a la suma de los dos ángulos internos que no están pegados a él. Por ejemplo, omega es alfa más beta, gamma es alfa más teta. Y si por acá poníamos otro más, ¿no? Por ejemplo, phi era igual a teta más beta, ¿correcto? Acá estamos utilizando lo mismo, solamente que acá tenemos como dos triángulos en uno. En el pequeñito, el externo es X y los internos son 2 alfa y alfa. En el grande, el externo es 120 y los internos son 3 alfa, 2 alfa, 2 alfa y alfa. Sumamos, llegamos a una ecuación, calculamos el valor de alfa y listo. Una vez calculado eso, tenemos el valor de X. ¿Ok? El valor de X. Les voy a dar un caso igualito, ¿ya? Para que usted aplique la propiedad y me calcule el valor de X. Igualito. Ahí está. Es igualito como tú puedes ver. Lo único que cambia es el valor del ángulo. 5 minutitos, no más, para ir terminando. ¿Ya? Vamos a comprobar. Prácticamente lo mismo, cambian algunos valores, ¿no? Entonces, en el triángulo pequeño, tengo acá 2 alfa más 2 alfa, sería igual a X, ¿verdad? Entonces, 4 veces el valor de alfa es X. Mientras que no sepa el valor de alfa, no sé cuál es el valor de X. Ahora, en el triángulo grande, tengo 3 alfa más 2 alfa, serían 5, ¿no? Acá en el grandote. 3 más 2, 5. Más el de acá, 2 más 2, 4.
que sería igual al externo, que es 126. 5 más 4 es 9, igual a 126. ¿Cuánto será 126 entre 9? Apóyeme en ese cálculo, por favor. ¿Cuánto es 126 entre 14, profe. 14, verdad? Entonces, como alfa es 14, acá puedo sustituir 4 por 14 igual a x. Entonces 4 por 4 16, llevo 1, 4 por 1 4, más 1 5. Entonces el valor de x sería igual a 56, ¿verdad? ¿Cuánto les salió a ustedes? 42 les sale. Seguramente han copiado y han reemplazado solamente los valores en la ecuación anterior, ¿verdad? Por eso les sale así. Hay que guiarse. Sí, profe. No, Tienes razón, pero no hay que guiarse el procedimiento, pero no hay que exactamente igual. Los números van a cambiar, obviamente. ¿Ya? El camino es el mismo, pero los pasos son distintos.